Qué gusto saludarlos, familia. Nuevamente es un gusto estar aquí y le doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de compartir nuevamente la palabra, y a los pastores también les agradezco por la oportunidad. Siempre es un peso, una responsabilidad estar aquí. Me preguntaban si me pongo nervioso al subir aquí a predicar, y les digo sí. Cada vez que uno sube aquí, uno se pone nervioso. Creo que sí, los nervios van cambiando, pero conforme pasan los años te das cuenta o eres consciente de la responsabilidad que es compartir la palabra de Dios, y eso trae mayor peso, y por eso uno también se empieza a poner nervioso para compartir el mensaje. Y hoy traigo un mensaje que ha estado ardiendo en mi corazón, pero antes de eso quiero pedirles si me pueden poner unas fotos. Me las mandó el pastor Rodolfo en la semana, y es para también que sepamos lo que está sucediendo. Esto es de Jorge y Betty Leiva. Ellos están en Camboya y ellos tuvieron este alcance, este evento de familias, y se llenó el lugar ahí en Camboya. Recordemos que somos una familia misionera, tenemos muchos misioneros en todas partes compartiendo y extendiendo el mensaje del evangelio, y en este evento más de 14 familias recibieron a Cristo. Ahí estás viendo, y nos gozamos por ver esto en Camboya. O sea, no sé si podamos dimensionar o captar que tenemos hermanos y familia en Camboya. Y si tú fueras el día de hoy allá y los visitaras, yo creo que te sentirías como aquí en Amistad de Monterrey, por la familiaridad, por la familia que tú y yo tenemos al otro lado del mundo. Pero también quieren agradecer y están extendiendo un agradecimiento a Amistad de Monterrey, porque ellos han podido comprar esta camioneta. Si la pueden poner. Nosotros fuimos parte y hemos sido parte de que ellos pudieran adquirir esta camioneta. No es fácil en Camboya conseguir un vehículo, no son económicos, no son los precios de aquí, están mucho más elevados, pero ellos están agradeciendo porque tú y yo somos parte de que hoy en Camboya ellos tengan esa camioneta, y a través de eso puedan seguir extendiendo el reino de Dios. Familia, tú eres parte de esto, y cada recurso, cada cosa que tú pones delante del Señor sirve para la extensión de su reino. Y esto es un pequeño testimonio y un pequeño agradecimiento de parte de nuestros misioneros Jorge y Betty Leiva a la congregación por sus apoyos, por sus donativos. Así que, iglesia, sigamos recordándolos a ellos principalmente, pero también a todos nuestros misioneros. Estemos orando por ellos, y también veamos cómo podemos también satisfacer o ver las necesidades que cada uno de ellos tiene. Cada uno está en diferentes condiciones, pero podemos ser parte de, y hacerlo extendiendo, siendo generosos. Podemos también ser parte de las misiones, siendo generosos a través de nuestro tiempo en oración, pero también en la provisión que Dios nos ha puesto para administrarla. Bueno, hoy quiero entrar a un tema. En estas últimas semanas he estado estudiando mucho el Nuevo Testamento, y principalmente una de mis cartas favoritas la doy en el Instituto Epicentro. Y aunque la he leído muchas veces en estos últimos días, brotó algo nuevo en estos pasajes, y no quise dejar de compartirlo con la iglesia. Es uno de los pasajes, creo yo, más bellos de la Escritura, más espectaculares. Creo que muchos teólogos lo ponen, estos versículos, como el corazón de toda la Biblia, y yo estoy de acuerdo con ellos. Algunos van a ponerme Romanos como el corazón de la Biblia, otros van a poner otras porciones, pero para mí estos versículos son centrales dentro del evangelio. Así que quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Son versículos que me apasionan, versículos que amo. Pero antes de entrar a ellos, quiero nada más dar un poco el contexto. Esta carta se le conoce como la carta del gozo. Filipenses es la carta del gozo. Me encantó que estuvieron desde la primera alabanza guiándonos. Tiene que haber gozo, y hay gozo. Y esta carta es conocida, la carta del gozo, pero curiosamente esta carta se escribe en prisión.
Es una de las 4 cartas que Pablo escribe en prisión, la última de ellas. Y sabemos por la historia que Pablo va a ser liberado. Después de aquí va a poder continuar predicando el evangelio. Pero en este momento él no sabe lo que está por acontecerle. Él está escribiendo como si fuera la última carta que él está dando a la iglesia de Filipos, y los anima a vivir una vida de gozo, una vida de alegría en Cristo Jesús. Y Pablo amaba mucho a esta iglesia, la amaba. Los primeros versículos te dejan ver cómo él ama a la iglesia. Del versículo capítulo 1, versículo 3 al 5, tú puedes leerlo y darte cuenta cómo amaba a la iglesia, cómo oraba por ella, cómo estaba al pendiente de esta iglesia. Pero si algo nos damos cuenta en esta iglesia, es que había división. Qué curioso, pero eso es lo que pasaba en la iglesia hace 2000 años. Había división en la iglesia, había contiendas, había estas contiendas de yo soy mejor que tú y yo te veo a ti, tengo que aplastar para yo conseguir favores o objetivos. Y Pablo se empieza a dar cuenta de la forma, de las maneras. Pablo hasta se da cuenta que había gente que buscaba crearle más aflicción a Pablo predicando el evangelio. Y Pablo se gozaba, aunque fuera por la manera que fuera, pero él se gozaba que el evangelio era compartido. Pero una de las cosas que vemos son las divisiones y las contiendas. Al final del capítulo 4, tú logras ver que había una división entre 2 mujeres dentro de la iglesia, Evodia y Síntique. Capítulo 4, primeros versículos. Y había una división, tanto que Pablo ruega a uno de sus amigos, a uno de sus compañeros, y les dice: hey, ruego para que entres e intervengas y traigas, ¿verdad?, unidad nuevamente entre ellas. Y entonces esta carta se escribe con el objetivo de traer unidad. Y lo que vamos a leer busca la unidad en la iglesia. Buscamos la unidad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Antes de entrar a los versículos que quiero hablar el día de hoy, dice: no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Con ese versículo me pudiera quedar. Con ese versículo pudiera desarrollar toda la enseñanza y quedarnos ahí, porque es clave que entendamos esto. El corazón de Pablo es que tú y yo podamos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero no es un mensaje cómodo. No es el mensaje que queremos oír, porque a nadie nos gusta que nos digan que tienes que ver a los demás como más grandes o como superiores. Al contrario, todo en la vida se nos ha enseñado que tú tienes que ser el más grande, que tú tienes que aspirar a ser el primero, el mayor, el más fuerte, el que tenga el mejor sueldo, el que tenga la mejor educación. Siempre se nos ha enseñado que tenemos que ir allá, y es verdad, pero sin contienda o vanagloria. Y entonces Pablo empieza a motivar 2 razones equivocadas: la rivalidad y la vanagloria. Y ante estas 2 cosas que están dentro de la iglesia, Pablo va a poner un contraste. Porque la mejor manera para sanar es contrastando estas 2 cosas, contienda y vanagloria. Y lo hace contrastándolo con la humildad. Lo único que puede sanar, o el modelo para sanar las divisiones dentro del cuerpo de Cristo, es la humildad. No hay otra. Quisiera decirte que hay muchas maneras de sanar divisiones, contiendas o vanaglorias dentro de la iglesia, pero la mejor manera o la única manera de hacerlo es a través de la humildad. ¿Tú quieres sanar una relación familiar? Con humildad lo podemos hacer. ¿Tú quieres sanar una relación en el matrimonio, que hay ahí un pleito, una contienda? Es a través de la humildad. La humildad es el modelo que sana. Y estos versículos que estamos por leer son el clímax, son el punto máximo de la humildad, del modelo de humildad que ha cambiado la historia de la humanidad. Estos versículos que estamos por leer, porque nos habla de cómo Dios desciende para volver a ascender, para volver a subir y llevar consigo
a la iglesia, una iglesia radiante. Entonces, quiero que lo podamos ver con este ejemplo o esta ilustración. Cuando yo estoy leyendo esto, me imagino la ilustración de un buzo. Un buzo lo que tiene que hacer es quitarse su ropa común, la ropa del diario, y ponerse el traje de buzo y ponerse todos los accesorios necesarios para poder comenzar a descender. Y él entra al agua, él está en la luz, en el día, en el calor del día, pero entra al agua. Y conforme va bajando, más oscuro se va haciendo, se va acabando la luz. Conforme va bajando, se va sintiendo mayor presión, se va acabando el oxígeno, se va acabando toda característica de vida. Pero vas llegando a lo más profundo. ¿Para qué? Para encontrar un gran tesoro. Para encontrar un tesoro, porque el tesoro está en las profundidades, y Cristo Jesús hizo eso. Después uno pensaría, bueno, ya vamos a ascender y todo va a ser perfecto. No, porque hay un proceso para subir. Puede que en el proceso de haber descendido hasta lo más bajo, te puedes estar quedando sin oxígeno, y viene un momento de agonía hasta llegar nuevamente al sol y al calor del día. Y eso es lo que le pasó a Cristo. Cristo descendió, vino aquí a la tierra, vino a las partes más bajas para obtener lo que nadie había logrado obtener: salvación y comunión nuevamente con el Padre. Y una vez que lo hizo, parecían momentos de angustia, porque no salía. 3 días de angustia, 3 días de incertidumbre, 3 días en los que estaba subiendo. Pero cuando subió, subió en gloria y en majestad, rodeado nuevamente de todo el poder que él tenía, y ascendió a los cielos. Y el mismo Jesús que subió a devolver. Esa es la historia del Evangelio. Así que quiero entrar en estos próximos versículos con esa ilustración. Versículo 5, Filipenses 2:5. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto está escrito para nosotros, para que haya este mismo sentir, este modelo de humildad que hubo en Cristo Jesús. Y el primer punto que quiero hablar el día de hoy, de esta enseñanza que he sacado de estos versículos, es la preexistencia en gloria de Cristo. Hay una preexistencia de Jesús. Dice el versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El primer punto importante que necesitamos ver es entender quién era, quién es, para realmente poder llegar a saber y entender lo que Él hizo. Necesitamos saber quién es Jesús. ¿Quién es? Bueno, cuando hablamos en estos versículos, dice el versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios. El cual, siendo, esta palabra siendo quiere decir el cual ha existido, existe y existirá. El cual ha existiendo. Y luego me encanta la palabra en forma. Esta palabra forma en el griego original significa morfe. Esta palabra morfe tiene unas características: esencia, el ser y la naturaleza de la persona. Es decir, es igual en tamaño, en atributos, en naturaleza, en majestad, en poder y gloria. Cuando vemos que tomó forma, más bien siendo en forma de Dios, no está queriéndonos decir que tomó la forma de Dios. Es que Él está existiendo en una esencia, en una naturaleza, en una majestad, en un poder, en una gloria igual a Dios. Él es Dios. Jesús es Dios. Creo que entendamos bien esto, porque luego puedes decir, Él tomó forma de Dios. No. Él siempre ha sido, será Dios. Jesús es Dios. Todo lo que Dios hace le pertenecía por derecho a Cristo Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuándo comenzó la existencia de Cristo? ¿En Génesis 1? ¿Comenzó en el pesebre en Belén?
No, Jesús es eterno. Él no tiene principio ni fin. Jesús ha sido y será el eterno Dios. Cuando leemos Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Me habla que cuando fue creada todas las cosas, el verbo, Jesucristo, estaba con Dios. Él está antes de toda la creación. Él es y será. Él existe y existía antes de la fundación del tiempo. Me encantó la canción que hoy seleccionaron y hoy la estuvimos cantando, y quiero llevarte a Isaías 9:6, un versículo que muchos conocemos y que es muy ad hoc a estas fechas. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando leemos esto, entendemos que hay una división. Fíjate, porque un niño nos es nacido. Cristo va a nacer en hombre. Cristo va a nacer, pero luego dice: un hijo nos es dado. El Hijo de Dios no nació, el Hijo de Dios se nos fue dado. Él no nació, Él no tuvo comienzo, Él existía desde la eternidad pasada. En Cristo es eterna y plena y perfectamente Dios. Y Él, siendo Dios, ¿sabes de qué gozaba? De un deleite de adoración continua, en una gloria, en una perfección, sin enfermedades, sin dolor, sin daño, y una perfecta comunión con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Por eso Jesús decía: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero aún todo eso, que es la preexistencia de Dios, aún en esa preexistencia, aún en ese momento que Él es eterno y glorioso y sublime, dice que no se aferró. Una característica de Cristo es que Él no se aferró. Él no se aferró a todo eso. Él era Dios, pero Él decidió venir a humillarse. Nadie ha sido humillado como lo es Jesús. Y te voy a decir la razón por la cual nadie puede compararse a la humillación de Cristo. Porque nadie nunca ha empezado desde arriba. Todos empezamos desde abajo. Todos empezamos siendo un bebé dependiente de alguien más. Todos empezamos con un nacimiento, pero Él será siempre el eterno Dios. Jesús está viniendo desde una condición sumamente privilegiada y gloriosa. Nosotros subimos la escalera, pero Él, de lo más alto de la escalera, empezó su descenso. Y cuando lees el siguiente versículo, dice versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El punto número 2, después de la preexistencia de Cristo, es la autohumillación de Cristo. Quiero que entendamos esto. Faraón, ahorita cantábamos, pero Faraón fue humillado. Nabucodonosor fue humillado. Pilato fue humillado. Jonás fue humillado. Está muy bueno, por cierto, el libro de Jonás. Les animo el miércoles a venir. Es un comercial, lo tenía que anotar. Aquí los esperamos y es el final de la serie, entonces vente a la última parte. Pero a Jesús nadie lo humilló. Él se auto-humilló. Él se dio a sí mismo. El más digno llegó a ser el más bajo. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y de ahí empieza la cuesta abajo y la autohumillación de Cristo. ¿Dónde empieza su humillación? ¿En la cruz?
¿En el camino al Calvario? ¿En Getsemaní? ¿En la negación de Pedro? ¿En su arresto? ¿Dónde empieza la autohumillación de Jesús? Su humillación empieza antes de la fundación del mundo. Wow, qué profundo está eso, ¿eh? Porque todos pensamos que la humillación de Cristo fue aquí en la tierra, pero la humillación de Cristo comienza desde antes de la fundación del mundo. Los salmos me dicen que tan solo inclinarse a mirar la tierra para Dios es humillante. Tan solo el inclinarse a mirar la tierra es humillante. Pero Jesús, desde antes de la fundación del tiempo, vamos, te lo voy a poner así, antes que Jesús dijera sea la luz, Él estaba diciendo al Padre, yo voy a la cruz. Antes de decir sea la luz, antes de los primeros versos en Génesis 1, Él ya había con un anticipado consejo de Dios diciendo, yo voy. Yo voy. Piénsalo. Siendo el Dios muy por encima de cualquier límite de espacio-tiempo, decidió encarnarse y entrar en un vientre por 9 meses, nacer como tú y como yo, vivir como un ser creado. Piénsalo de esta manera. Él tuvo sed siendo el agua de vida eterna. Tuvo hambre siendo el pan de vida. Él estuvo cansado siendo Él nuestro descanso y nuestro reposo. Él estuvo en agonía siendo Él nuestro sanador, curando toda clase de enfermedad y dolor. Él ha prometido enjuagar toda lágrima cuando Él estaba llorando por Jerusalén. Él se está humillando a sí mismo. Él decidió venir, dejar su trono santo para venir en medio de un mundo que lo iba a rechazar, que a donde volteara había corrupción. Él estaba en una gloria, en una santidad, en una perfección, y de repente Él dice, yo voy. Y deja su gloria y viene un mundo que lo va a rechazar, que lo va a maltratar, que lo va a hacer a un lado, que lo va a tratar como cualquiera. Le va a decir, Jesús, tú tienes que trabajar para comer. Tú tienes que hacer esto y esto para agradar el corazón de las personas. A Cristo lo empezaron a tratar como si fuera cualquier otra persona. Pero algo que tenemos que recordar es que Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios, solo que esa naturaleza de deidad se unió también ahora a un 100% hombre. Mientras Él estuvo en la tierra, dice aquí el versículo 7, se despojó. ¿Qué es esto de se despojó? ¿Quitó su deidad de encima? No. Nunca se quitó de su deidad, solo que Él renunció a sus privilegios y derechos, a su posición de usar su divinidad cuando estaba en la condición de hombre. Pero Él nunca lo dejó. Él nunca dejó de ser Dios. Vamos, Él tenía el poder de transformar las piedras en panes, pero no lo hizo para someterse a la voluntad del Padre. A las riquezas eternas de su gloria Él tenía acceso, pero no lo hizo. Él se hizo pobre, nació en un pesebre, habitó entre nosotros. De hecho, murió en un sepulcro prestado. Y lo que más me impacta es que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. ¿Por qué no dicen forma de hombre? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué no dicen forma de hombre? Lo damos por entendido. Damos por entendido que es en semejanza al hombre, pero no dice eso. Dice que en forma de siervo, en esencia, en naturaleza, en todos los atributos que tienen, cualidades, poder, majestad. ¿De qué? De un siervo.
Y eso me deja ver que el hombre fue creado para ser siervo. Esta palabra siervo es la palabra doulos, esclavo. Tú y yo fuimos creados para ser esclavos. Ahora, no ser esclavos por un amo tirano que va a ejercer su poder sobre nosotros. Jesús vino a ponernos el modelo. Yo soy alguien que va a venir a la tierra a tomar la forma de un esclavo por amor. Porque no hay otro mejor lugar que estar bajo el sometimiento de la voluntad del Padre. Jesús lo sabía. Jesús sabía que lo mejor que él podía hacer es estar como esclavo, unido de tal manera que yo hago lo que el Padre me dice. Yo me muevo a donde el Padre me dice. Yo no hago nada por mi cuenta. Yo estoy esclavizado al Padre, porque perfecta unidad como esa no la hay. Yo soy el modelo para ustedes, para sanar las divisiones. Y el modelo es una unidad perfecta con el Padre. Jesús lo entendía. Separado de él, nada podía hacer. Yo vengo a tomar la forma de siervo. Adán, ¿qué era Adán? Un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Alguien que estaba unido a Dios. El momento en el que se separó de Dios, el momento en el que vino el mayor problema a la humanidad y a la historia. Y aunque vino y tomó la forma de hombre, siendo igual y semejante a nosotros, pero con una excepción: jamás pecó. Jesús es completamente santo. Pero no queda ahí, él sigue descendiendo. Sigue descendiendo a un trato vulgar, a un trato normal de hombre, totalmente humillante a él. Pero se humilló aún más. Siendo rey, se hizo esclavo. Y en su arresto y juicio fue burlado, menospreciado, escupido, azotado, torturado, y no dijo nada, porque era la voluntad del Padre. Sigue descendiendo. Fue obediente al Padre. Y eso me habla del corazón de Jesús, de obediencia, de entrega completa al Padre. A ir a la peor y más humillante muerte, que aún era considerada como maldita: la muerte de cruz. Jesús está llegando al punto más bajo de la humillación. El que creó, el dueño de todo lo que existe, lo entregó todo. ¿Con qué fin? Nuestra salvación. Nuestra salvación. Nuestra redención. Ahora estamos delante de Él. Cristo, en esta condición de hombre, pero también siendo Dios, paga la deuda. Sufre el castigo que merecíamos por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Jesús, era necesario que Él fuera 100% Dios, porque entonces la paga que Él hizo fue eterna. Pero era necesario que fuera 100% hombre, porque era el hombre el que merecía recibir el castigo. Era el hombre el que merecía la muerte. Y Jesús, en la condición de hombre, cargó lo que nosotros merecíamos. Ahora la deuda ha sido pagada por alguien que ha tomado tu lugar. Y el castigo que merecías, Él lo sufrió. Y ahora Él puede perdonarte y recibirte como hijo amado, si nos arrepentimos y corremos en fe a Él, en su persona y en su obra. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en la persona de Jesús. Y esto me lleva al último punto, al punto número 3, la exaltación de Jesús. A partir de este verso, a partir del verso 9, vamos a ver la exaltación de Jesús. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios
Padre. Después de su humillación, siempre estará unida a la exaltación. Siempre después de la humillación está unida a la exaltación. Hay tantos pasajes, hay tantas cosas que pudiera yo mencionar aquí. Pero Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, lo más alto que podía. Toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Jesús tiene ahora la autoridad máxima y Él tiene un nombre muy por encima de cualquier nombre, muy por encima del nombre de Moisés, muy por encima del nombre de Abraham, muy por encima de cualquier nombre que se puede dar. Le dio un nombre, y el nombre que le dio a Jesús es el nombre de Señor. En griego esta palabra Señor es la palabra kurios. Esta palabra kurios lo que significa es un equivalente a la palabra Adonai en el Antiguo Testamento. La palabra kurios, si tú la quisieras ver así, cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú encuentras Jehová. Y cuando encuentras Jehová, tú tienes que saber que ahí está Adonai. Pero en el Nuevo Testamento encuentras kurios cada vez que hablamos del Señor. Y es que le dio un nombre equiparable. Él le dio el nombre de Dios. Jesús es Dios. Lo exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre de Dios, para que cualquiera lo pudiera conectar con el Dios del Antiguo Testamento. Jesús es Dios. Pero había un problema. Cuando estaba la audiencia original, cuando está leyendo la iglesia de Filipos, cuando ve la iglesia en Roma, hay un gran problema. Y es que Nerón, el emperador romano, se hacía llamar Curios Caesar. César el Dios, o el Dios César. Entonces cuando aparecía alguien que proclamaba Curios Jesus, era un gran problema, porque lo estás poniendo en la categoría del Dios César, y eso significa que hay otro Dios. Y eso llevaba la pena de muerte. Cuando tú decías Curios Jesus, el Señor Jesús, lo que significaba es que estabas dispuesto a morir y entregar tu vida a Cristo. Mencionar, confesar, creer a otro Dios o a otro Señor equivaldría a la muerte segura. Y ojo que le está hablando Pablo a la iglesia en Filipos desde Roma, encarcelado en el pretorio. Y aún les dice a los filipenses, y aquí la casa del César les manda saludos, Él no se avergonzaba. Romanos capítulo 10 versículo 9 me dice que si confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyere con todo mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Jesús le fue dado un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo ser, todo hombre, toda mujer, todo demonio, todo ser angelical, los que hoy se burlan, los que le menosprecian, los que le rechazan, los que niegan su existencia, van a confesar a Jesús como Señor y van a doblar sus rodillas. Tú y yo estamos aquí y hemos decidido seguir a Jesús, y hemos decidido rendir nuestras vidas y decir: Jesús es mi Señor. Cuando yo esté delante de Él, yo voy a caer rendido a sus pies. Por su majestad y gloria, yo voy a estar ahí. Pero también ahí van a estar todo aquel que ha negado, todo aquel que burla, todo aquel que dice no existe, y también doblará su rodilla.
No hay ninguno de los que estamos en esta habitación que no hemos de doblar nuestra rodilla cuando estemos delante de Él. Vamos, yo escuché una frase una vez, que todos los caminos llevan a Dios. Y al principio la vi muy difícil de creerla, porque yo era de aquellos que decían, no, no es cierto, eso no va a pasar. Pero les digo algo, no importa la religión que creas, no importa lo que tú quieras creer o no creer, vas a estar delante de Dios y lo vas a ver. Todo ojo le verá. Solamente que hay una diferencia. Unos hemos encontrado un puente, un solo camino que nos conduce a la comunión del Padre. Y los demás lo verán, lo confesarán como Señor, doblarán rodillas, pero delante de un abismo, porque nunca llegaron al único camino, Jesús. Pero todo ojo le verá. Y Dios hoy te ha traído aquí por su pura gracia, para que podamos declarar el señorío de Jesús. Dios lo hizo Señor y Cristo. Y quiero terminar con este versículo, Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Dice, a ver si lo tenemos aquí en pantalla. Colosenses 1:20. No. Ahí está. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo vino para reconciliar consigo todas las cosas. El punto, el objetivo de Jesús era reconciliar, era traer unidad. Todo lo que hemos hablado ha sido nuevamente unirnos. Necesitamos unirnos. Y la mejor manera para traer unidad es que tú y yo veamos con humildad el creer y confesar y adoptar el modelo de vivir como Cristo. Creer, confesar y adoptar como modelo el vivir de Cristo, el cual, siendo Dios en la preexistencia de gloria, no se aferró a eso. Si Él no se aferró a la gloria, ¿por qué nosotros nos aferramos a lo material y terrenal? Si Él adoptó nuestra posición de hombre y nos mostró el camino, que para ser el mayor de entre los hermanos, seré el primer servidor, el primero que da, ¿por qué yo no he de adoptar con Él el reconciliar? ¿Sabes la mejor manera para reconciliar una relación? Necesitas humildad. Necesitamos, me incluyo, humildad. ¿Sabes? Hay una película que me encanta. Me encanta esa película. Ya la estoy esperando. Se llama Mi Pobre Angelito. ¿La han visto? Si no, no se preocupen. En el canal 5 siempre la pasan. Siempre la pasan. Yo la estoy esperando. No la voy a buscar. No, ¿para qué? Si nomás ya sé que el canal 5 va a salir. Y hay algo que me encanta de esa película. Y es la parte final de ella. Obviamente me encanta todas las travesuras y todo lo que sí, pero el final. ¿Sabes? Me encanta cuando se acerca a la ventana y abre la ventana y ve al hombre que todos lo habían menospreciado, lo tachaban como que estaba maldito, que era la casa embrujada, y ve a aquel que le tenía tanto miedo y lo ve por la ventana abrazando a su hijo y conociendo a su nieto, porque un día, estando con él en la iglesia, es tan significativo, le dice:
otra Navidad más vas a estar sin tu hijo y sin conocer a tu nieto. Que no puede ser la oportunidad para que le marques y a lo mejor hay una reconciliación. Si algo afecta tanto a la iglesia, es el orgullo. Las relaciones. Evodia y Sintique, como empecé. Ruego para que aquellas que han luchado conmigo en compartir el evangelio tengan un mismo sentir. Esa es la oración de Pablo en el Filipenses 4. Y eso llega con humildad. Hoy puede ser el momento en el que familias que se han separado, a lo mejor por herencias, por divisiones, por contienda o por vanagloria, viendo el modelo de Jesús, si Él no se aferró a su gloria, ¿cuánto más yo no me debo de aferrar a mi orgullo? Nada me llevo, todo se queda. ¿Cuánto más, hijos, buscar a lo mejor la reconciliación con los padres y los padres con los hijos, y que se cumpla la escritura de cuando el Espíritu Santo desciende, el corazón de los padres vuelve a los hijos y el corazón de los hijos vuelve a los padres? Es el momento de rendir todo. La humildad es la llave para lograr la unidad. La humildad es la clave para la humildad. No se trata solamente de una enseñanza, sino una aplicación práctica de que seamos uno para sanar divisiones, rivalidades, contiendas, orgullo o vanagloria, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que yo quisiera orar nada más para dos cosas. Una, decirle: Jesús, tú eres mi Señor. Es tan sencillo eso, rendir tu vida y decir: Jesús, tú eres mi Señor. Pero con el entendimiento que hemos tenido de la gente que lo declaró en aquel tiempo, que tú y yo lo podamos decir: Jesús, tú eres el Señor. El nombre que se te fue dado, tú eres. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Eres el Señor de mi trabajo, eres el Señor de mi familia, eres el Señor de mis hijos, eres el Señor de mi mente, eres el Señor de mi salud, eres el Señor de cada aspecto de mi vida. Tú eres mi Señor y yo estoy sujeto a tu gobierno. Yo quiero ser esclavo de ti. Prefiero ser un esclavo tuyo a un esclavo del mundo. Que lo podamos confesar. Pero también es un llamado para reconciliar. Y eso será algo que cada uno de nosotros tendremos que dar pasos para eso. Cada uno, creo que el Espíritu Santo nos está llamando con el modelo de Cristo. ¿En qué áreas tenemos que rendir? Familiares, laborales, ministeriales. Yo no sé en qué área, pero aquel que quiera ser el mayor entre ustedes sea el menor. Así que yo quiero animarte nada más a que, si quieres, te pongas de pie y tú ahí donde estás le digas: Señor, Señor Jesús, sé mi Señor. Y que puedas confesarlo con tus labios. Señor Jesús, sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mi familia, y que rindas todo el gobierno a Dios. Vamos, esclavízate por amor nuevamente a Él. Que Él no te va a tratar como siervo, te va a tratar como amigo. Pero nunca perdemos de vista que también somos sus siervos. Señor Jesús,
ven y por medio de tu Espíritu Santo, trae el mismo sentir a esta iglesia. Señor, únenos con un mismo espíritu, una sola mente, una sola fe, un solo bautismo. En el nombre de Jesús, Señor, trae unidad a tu iglesia. Trae unidad en cada aspecto de nuestras vidas, pero principalmente únenos a ti. Señor, hoy confesamos que Jesús es el Señor. Jesús, tú eres el Señor. No hay otro Señor en mi vida, solamente tú lo eres. Díselo ahí donde estás, díselo ahí donde estás. Todo ojo le verá y toda lengua ha de confesar. Y si no lo confiesas hoy, más adelante en la vida lo habrás de confesar. Pero hoy, por gracia, Dios te está diciendo: hey, experimenta el gozo de tener una relación y comunión conmigo. Solo déjame ser el Señor. Te he dejado tanto tiempo que tú tengas el control de tu vida. Y no digo que ha sido buena o mala, pero es tiempo de que yo tome el control y sea el Señor. Entrega tu vida y dile: Señor Jesús, eres el Señor de mi vida. Eres el Señor de mi vida. No hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay otro nombre, no hay otro César, no hay nadie que tome tu lugar. Jesús, eres mi Señor. Eres el Señor de mi hogar, eres el Señor de mi trabajo, eres el Señor de mis hijos, eres el Señor de mi descendencia, eres el Señor de mis sueños y planes, eres el Señor de esa universidad, de esa prepa, de esa secundaria. Eres el Señor del colegio donde estoy. Eres el Señor de mi vida. Eres el Señor de esta nación. Tú eres el Señor y te reconozco como la autoridad máxima en mi vida. No hay otro como tú. No hay nadie más como tú. Señor, y pone en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Un sentir de no aferrarnos a esta vida, a estas cosas terrenales. Señor, que no gane el orgullo por lo que hoy obtengo o tengo, sino que hay un espíritu de humildad, de mansedumbre en medio de nosotros. Señor, haznos obedientes a tu voz. Haznos obedientes a ti, Señor. Y así como exaltaste hasta lo sumo a Jesús, Señor, yo oro para que también a tu iglesia nos vayas levantando, la vayas perfeccionando, nos pongas de pie delante de ti. Tú eres que a través de tu voz, cada vez que tu voz viene a nuestras vidas, nos pones de pie. Necesitamos tu voz, te necesitamos a ti para que nos levantes y nos exaltes como hiciste con tu Hijo. Y aún con eso yo sé que no he de experimentar la misma gloria que Él, pero hazme partícipe juntamente con Cristo de todos los bienes venideros, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti y extender una bendición nada más. Señor Jesús, oro por esta iglesia. Oro por cada uno de los que están aquí. Espíritu Santo, sé cercano con cada uno de nosotros. Señor, todos los que hemos confesado que tú eres nuestro Señor, Espíritu Santo, cumple tu promesa de estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta que tú vengas. Llénanos de ti, Señor, en nuestro caminar diario. Que nuestro hogar se llene de ti, que nuestro trabajo se llene de ti, que nuestras familias y descendencias se llene de ti, que las habitaciones, Señor, los lugares, Señor, cada espacio de trabajo, cada aula, Señor, en el nombre de Jesús, sea lleno de tu
presencia sea lleno de ti, Señor, que sea una iglesia que vive en esa exaltación que le has dado a Cristo y ahora estás extendiendo en tu iglesia. Bendice a cada uno de los que estamos aquí para seguir extendiendo tu reino, Señor, siempre con un espíritu de humildad. Líbranos del orgullo, líbranos, Señor, de llevarnos y ver a las personas como inferiores a nosotros. Líbranos, Señor, y pone en nosotros un espíritu de ver a las personas como superiores, siempre viendo, Señor, lo bueno, lo positivo, lo que puedo rescatar, lo que puedo aprender, lo que puedo ver de las otras personas, porque tú estás reflejando en eso el carácter de Cristo en nuestras vidas. Haznos, Señor, humildes, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios les bendice, que tengan excelente domingo.